el desbalance de los movimientos sociales y, más peligroso a futuro, la sobrecompensación. Como ustedes saben, todos los movimientos sociales, el que ustedes me digan, religión, educación, raza, sexo, este canal obviamente nos enfocamos en el tema de entre los sexos, la comunidad LGBTQ, el movimiento que ustedes me indiquen, solo busca una cosa: igualdad. Igualdad entendiendo que somos diferentes, pero a nivel social, y muy importante, la legal, tenemos que ser tratados como iguales. Es decir, hombres y mujeres en el feminismo o el movimiento social entre los sexos, lo que busca es que los hombres y mujeres tengamos igualdad de derechos y obligaciones. Posiblemente oportunidades, que no es lo mismo que resultados y que no es lo mismo que equidad. Pero muy importante, entendiendo que hombres y mujeres somos bien diferentes y tenemos roles diferentes dentro de la sociedad. Pero al final lo que busca es igualdad. Y pasa lo mismo con temas de racismo, seas del color que seas, tienes que ser tratado como igual, religioso, que sin importar tu fe, si es que la tienes que ser tratado como igual. Ahora bien, un problema muy grave es que, y esto es consecuencia específicamente del feminismo, el feminismo fue el primero que empezó a empujar esto, es la sobrecompensación. Es decir, en efecto, hace 100 años sí había regulaciones, sí había leyes que afectaban a las mujeres. Y por ahí entre los 70s, 80s, en los 80s claramente se alcanzó al feminismo. Ya no existían leyes que denigraran o afectaran a la mujer y en teoría eran tratados como iguales hombres y mujeres. Pero con la excusa del tema histórico, y es que antes, y es que antes, y es que la generación de antes, han estado empujando y empujando y empujando y empujando, al grado que en los últimos 20 años hemos estado viviendo en una clarísima misandria y un clarísimo matriarcado. Pero ya a niveles ridículos, hay cientos de leyes de género, cuando la pura idea de que exista una ley de género, sin importar a quién beneficie, es lo opuesto al feminismo. Si hemos dicho que el feminismo busca igualdad, pues cualquier ley de género pues es lo opuesto al feminismo, ¿correcto? Sin importar a quién beneficie. Pero esta idea o este beneficio a las mujeres se lo ha empujado a todos los temas sociales y lo están sobrecompensando. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Ok, si hemos entendido el tema de la sobrecompensación, el extremo, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día ya es evidente que vivimos en misandria. Nadie más o menos coherente que entienda del tema puede decir lo contrario. Pero todo este movimiento woke o progre lo que está haciendo es que está empujando esta ideología de tener más porque antes me iba peor y está generando nuevos problemas o mayores problemas que solo buscar igualdad. Fíjense ustedes que en Norteamérica, por decir algo, específicamente en Canadá y Estados Unidos, no pasa tanto en México, hay problemas graves raciales, en donde hoy en día las víctimas son las personas de color blanco, aunque en su mayoría son de ese color. Es decir, las minorías ahora tienen más derechos, menos obligaciones que una persona de color blanco. Y tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo comunicarnos. En Europa hay un problema muy grave religioso, en donde se está atacando abiertamente a las personas que son cristianos o judías, que cuando hablo de cristianos puede ser tanto los católicos como los protestantes. Estamos atacando a esos grupos beneficiando a las personas que se consideran musulmanas, cuando en teoría se busca igualdad. En Latinoamérica es evidente la manipulación política que existe con el tema de las clases sociales, cuando el movimiento lo que busca es, no importa si eres rico o eres pobre o estás en la mitad, todo el mundo debe ser tratados como iguales, socialmente y legalmente. Entendemos que son diferentes, pero tenemos que ser tratados como iguales teniendo los mismos derechos y obligaciones. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Que hoy estamos empezando a odiar a las personas que tienen mayor capacidad económica que uno mismo. Y eso está manipulando y creando socialismo, lo cual históricamente
no existe, nunca va a existir, y lo peor que le puede pasar a un país es tener un gobierno que quiera ser socialista. Pero estos 3 ejemplos provienen específicamente de sobrecompensar. Por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas sus opiniones. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esta sobrecompensación y de toda esta ideología woke o progre? En este canal siempre hemos sido muy respetuosos de la comunidad LGBTQ. Ha habido 2 o 3 capítulos que se tiene que hablar del tema, pero siempre de manera muy respetuosa. ¿Por qué? Porque acepto y reconozco que la comunidad LGBTQ se merece tener los mismos derechos y obligaciones y tener igualdad con aquellas personas que sean heterosexuales. Pero si ustedes ven lo que está pasando en París con la apertura de los Juegos Olímpicos, se podrán dar cuenta de esta sobrecompensación, en la cual ya llegó a ser ofensivo. En lo personal, yo tengo antepasados franceses y además soy católico. Entonces, el hecho de que hayan hecho un ejercicio que criticaba un poquito a los franceses y que criticaran, aunque digan que no es cierto, porque hoy en día están diciendo que era de Dionisio, que criticaran a la religión, a todos aquellos que seamos cristianos, me parece muy desagradable. No solo porque me ofenda a mí en lo particular, sino porque el movimiento en sí mismo de la comunidad LGBTQ busca entendimiento, comprensión, igualdad, comunidad, todas estas palabras que inventan, pero ellos son los primeros que están ofendiendo. Me parece que fue ofensivo hacia los franceses y me parece que fue ofensivo hacia los católicos y cristianos y protestantes. El tema es que si lo dices abiertamente y los tratas de insultar y dices, no, es que pusieron a una persona con una obesidad mórbida que es mala para su salud como Jesucristo, no, eres gordofóbico. Y me parece que es una burla que estés poniendo personas trans y queer y drags haciendo una representación cristiana. No, tú eres el malo porque entonces eres homofóbico y no hay esa comprensión o no hay ese diálogo abierto en el cual podemos decir, a ver, estoy de acuerdo en que tú tienes tus derechos, pero esto puede ser ofensivo para alguien más, porque quiero ver que lo hubieran hecho haciendo burla de Alá o de alguna iconografía musulmana. Uy, no, ahí sí se hubiera acabado el mundo. Entonces, porque sí es válido alguno de los ideales franceses y ideales cristianos, pero no se puede hacer con los musulmanes. Y la pura concepción que se haga contra los cristianos. Y me parece terrible que puedan meter niños en el caso. Ese es el problema de la sobrecompensación. Lo vemos ya desde hace 20 años, vivimos en un matriarcado y una misandria brutal, pero ya lo estamos empezando a ver en otros casos. Lo estamos viendo en temas religiosos, lo estamos empezando a ver en temas de color, clase social, educación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de evitar esa sobrecompensación, porque va a generar repercusiones a futuro. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene un link para que puedas adquirirlo en tu propio país. La pregunta obligada sería, ¿cuáles serían los riesgos de esta descompensación o sobrecompensación que estamos empezando a vivir? El tema es, alguna de las dos partes se va a enojar. El riesgo es que la parte que está siendo atacada con la idea progre o woke se desespere y diga, ya basta, ya basta. Pónganse a pensar, en los países en donde se está criticando a las personas de color blanco, son países que tienen problemas fuertísimos de inmigración. Pero adivinen qué, casualmente, exceptuando Japón, todos los países a los que todo el mundo quiere inmigrar son primordialmente blancos. No estoy diciendo los blancos son mejores, estoy diciendo, todo el mundo quiere inmigrar a un país blanco. El estar atacando a los blancos va a generar que digan, ¿saben qué? Ya basta y ya no voy a aceptar inmigración. ¿Qué va a pasar con el feminismo? Va a llegar a un punto en donde los hombres digan, ¿sabes qué? Ya basta. Hoy en día no me puedo casar, hoy en día no puedo tener propiedades sin que me los quite una mujer, no tengo derecho, me tengo que ir a registrar como si yo fuera una mujer para poder tener acceso a las mismas leyes. Va a llegar un punto en donde la gente se va a hartar y va a empezar a voltearse y va a empezar a ver
pues misoginia desafortunadamente, machismo, mayor violencia, etcétera. En Latinoamérica, claramente las personas que se creen todo este discurso de odio populista, pues simplemente van a estar más pobres a futuro. Les va a ir peor. Ya está demostrado, ya llevamos 20 años con el tema y ningún país le ha ido mejor. Por el contrario, todo el mundo ha sido más pobre. Vean lo que acaba de pasar tristemente en Venezuela. La gente está tratando de salir como pueda de su propio país, del país que ellos aman y adoran, porque son populistas. ¿Por qué? Porque prefieren odiar al rico a que todos ganemos más. Eso es una realidad. Hay muchos riesgos de la sobrecompensación, en donde nos vayamos al otro extremo. Todos los extremos son malos. Así como es malo ser extrema izquierda, es malo ser extrema derecha. Como es malo ser misándrica, es malo ser misógino. Como es malo detestar a una raza, es malo detestar a todas las razas. O no buscar la igualdad. En Europa estamos a 2 de llegar a una guerra de religiones. Y lo que está pasando en Medio Oriente, entre Israel y Palestina, puede volverse un tema muy grave por un tema tan tonto como las religiones. Se supone que estamos en un siglo avanzado, en donde entendemos que las religiones son diferentes y que deberíamos respetarnos todos sin importar qué fe tienes. Y si es que la tienes, hay gente que puede ser agnóstica o que simplemente no crea que haya nada más, que se muere y ya. Estarnos peleando por cosas tan básicas nos va a voltear y va a generar mayor violencia. Tenemos que tener cuidado y buscar igualdad.